Barcelona eliminado de la UEFA Champions League. Lamentablemente el equipo de Hansi Flick no pudo ante el Inter en el Giuseppe Meazza y terminó cayendo de manera llamativa por 4-3 frente justamente al equipo de Simone Inzaghi. Y acá vamos a hablar de las claves. ¿Por qué quedó eliminado el Barcelona? ¿Fue perjudicado en cierto punto? ¿Le robaron? Teniendo en cuenta que el árbitro que ejecutaba, que el árbitro que impartía justicia ¿era madridista o no? En este video te lo voy a contar. Igualmente a todos los que están del otro lado, a todo el público, en este momento le voy a hablar a todo el público culé. En este momento le voy a hablar a ese que está sentado, que está muerto en vida, que siente que ya nada va a tener sentido porque el máximo objetivo era la Champions League. A todo ese que pensaba que no había un mejor momento para llegar a la final de la Champions, que este era el momento, que se lo merecían los jugadores, que se lo merecía el técnico, que se lo merecían todos. Para vos, que sentís que ya nada tiene sentido, te digo, comentá en el chat Vizca Barça, porque la revancha es muy rápida. La revancha será el día domingo cuando Barcelona esté a esto de poder levantar la Liga frente al Real Madrid y el Montjuic. Ahora sí te voy a contar las claves. Recuerden, Vizca Barça, pulgares hacia arriba y suscríbanse. ¿Le robaron? En cierto punto sí, frente a un árbitro que públicamente se mostró hincha del Real Madrid. En esta cuestión yo digo, si públicamente hay un árbitro que dice ser hincha del Real Madrid, no puede dirigir una llave de Champions, no puede dirigir un Barcelona-Inter, teniendo en cuenta también que en la vereda de enfrente el Real Madrid fue eliminado. Porque lo primero que va a querer ese hincha madridista es que le vaya mal al Barcelona, por decantación. Ustedes me dirán, la mano en el partido, esa mano que no cobraron, ese penal que no cobraron, había pegado primero en el cuerpo, no era mano. Algunos me dirán, el penal de Lamine Yamal no fue tan grave, no era penal. Pero digo, son muchas cosas que pasan. Yo puedo dejar pasar la mano, esa mano que no le terminan cobrando en el primer tiempo porque primero pega en el cuerpo. Pero la de Lamine Yamal no la puedo dejar pasar porque vino un ratito antes del penal de Pau Cubarsí, que viéndola con detenimiento digo sí es penal de Pau Cubarsí, porque al principio pensé que era un quite limpísimo, pero después en la segunda jugada me doy cuenta que es un penalazo lamentablemente de un Pau Cubarsí que había hecho un partido cuasi perfecto, que no le voy a recaer a Pau Cubarsí para nada. Pero la jugada de Lamine Yamal, previo a ese penal, el árbitro decide ni siquiera ir a ver esa jugada, en donde lo habían marcado, en donde lo habían arrastrado, donde para mí realmente había penal. Porque él no hizo la actuación, porque él no tuvo la vehemencia de tirarse al suelo, de llorar, de reclamar, no terminó de ir a verla al VAR. Que pica también el VAR en no llamarlo al árbitro del encuentro. Ya ahí tenemos una inconsistencia muy grande en lo que consideraba el árbitro del partido. Decidió que la de Pau Cubarsí era bien por el VAR que llamó, porque yo por afuera y ante la vorágine del partido sentía que era un robo garrafal, sentía que no era penal, pero después con detenimiento yo, siendo culé, te digo, y la verdad era penal de Pau Cubarsí, pero la de Lamine Yamal también. Y me voy a detener también en una segunda jugada, me voy a detener en la jugada que provino con el empate también del mismísimo Inter. Me voy a detener en ese comienzo en donde había falta en contra de Gerard Martín, que de hecho la foto está en la miniatura. Después de esa falta de Gerard Martín termina viniendo el empate del Inter. Y el árbitro tampoco. De hecho, si me preguntan, me dejó muchas dudas esa jugada. ¿Por qué? Porque no la volvieron a revisar. No la volvieron a revisar. No había falta. Está bien, si vos me decís que no había falta, revisala, repasala. Estás en una semifinal de Champions y otra vez el árbitro no estuvo a la altura. Eric García lo dijo, los futbolistas lo marcaron, este hincha es madridista. Y se vio entrever en esta llave. Y sí, ahora le voy a dedicar unas palabras a los jugadores que no estuvieron a la altura, porque obviamente no solo la falta en contra de Gerard Martín, que provino también con el gol y el empate del Inter, nos sacaron de la Champions. No, hay que hacer un mea culpa, si no seríamos el Real Madrid. Pero me parece que hay que hacer hincapié en que siempre terminan perjudicando al Barcelona. La Copa del Rey fue horrorosa, más allá de que Barcelona terminó campeonando, que el foco no pasó por ahí, pero también fue un arbitraje escandaloso. Hoy tenemos que meternos en Champions y esa falta con Gerard Martín no la marcaron. Pero ¿sabes por qué no la marcaron? Porque tampoco la repasaron. El VAR no sé qué estaba haciendo en ese momento, que dijo no hay falta, Gerard Martín quedó tirado en el suelo dolorido y de ahí provino el gol y el empate del Inter
para ponerse y para no ir a la largue, obviamente para ir a la largue, porque Barcelona ya estaba clasificado. Estaba ganando los 90 minutos de juego. Gracias a ese gol, el Inter consiguió ir a la largue y posteriormente ganar el encuentro. En esa jugada, si vos ves que Barcelona estaba ganando el partido por 3-2 y hay una falta previa, primero la tenés que revisar. Vos la tenés que revisar, siendo el árbitro del partido. Tenés que ir, revisarla, chequear y asegurarte, porque en todas las demás, en todas las faltas que cobraste para el Inter, las revisaste 95 veces para encontrar algo para cobrar, pero en esta no. Entonces, el primer responsable es el árbitro del partido, que no paró de perjudicar a Barcelona. El segundo son los jugadores, sin ningún tipo de duda. Y hoy la cara de la derrota al Barcelona vuelve a ser Ronald Araujo. Sáquele la cinta de capitán a ese muchacho. No lo quiero más en Barcelona. A partir de ahora, yo me hago cargo si quiere. Voy con mi sueldo y le compro los boletos para que se vuelva a Uruguay. Basta de Ronald Araujo. Juega con una displicencia, está como cansado. Yo entiendo que volvió de una lesión, pero ¿hace cuánto volvió de una lesión? ¿Hace cuánto que Ronald Araujo volvió de la lesión? Y que sigue jugando así de mal. Que se vuelva a Uruguay, ya está, yo me cansé. Hoy es el punto de partida para que Ronald Araujo se vaya del Barcelona. Nadie más lo quiere. Está Pau Cubarsí, está Íñigo Martínez, que también eso fue una variante o una causa para que Barcelona pierda el partido, porque Íñigo se va. Está bien, está amonestado, no estaba bien físicamente, viene de jugar un montón de partidos, había que rotar y tenés a Ronald Araujo. Vos confías que Ronald Araujo no lo va a hacer de una mala manera, pero bueno, es Ronald Araujo. Salió Íñigo Martínez siendo figura del partido y así no fue. Yo realmente no puedo creer la displicencia que tiene este muchacho. No lo puedo creer, porque no tiene un partido bueno. Un partido bueno, porque Rafinha hoy no apareció, porque parece que tampoco volvió de la selección brasileña, pero al menos a veces aparece, porque convirtió un gol, porque así todo, Dani Olmo, que no jugó un buen primer tiempo, que no jugó en general un gran partido, convirtió, porque Rafinha no jugó un buen partido, pero convirtió. Entonces digo, no hacen un buen partido, pero aportan algo al menos al equipo. Vos no le aportás nada, jugás con displicencia, no sabés marcar, te agachás cuando vas a marcar una pelota parada, porque yo no me olvido que Barcelona estaba a poder ponerse en ventaja 6 puntos en el partido contra el Betis en la Liga, y vos fuiste el que no marcaste eficazmente y el Betis lo empató. Yo no me olvido de eso, que tenés responsabilidad en todos los goles que le hacen al Barcelona. Tu culpa. Tu culpa. Así que ahora Ronald Araujo, hacete cargo y buscate club, porque en Barcelona ya no se buscan ese tipo de jugadores. Barcelona cambió la mentalidad con este entrenador. Y parece que había cambiado la mentalidad de muchos. Le cambió la mentalidad a Rafinha, que más allá de que no volvió de la selección de Brasil, Frenkie de Jong, Pedri, que jugó un partidazo fuera de serie, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, el polaco Szczesny. Digo, hay jugadores que hoy me saco el sombrero. El partido de Eric García hoy, superlativo, superlativo lo de Eric García, teniendo un trabajo dificilísimo que era hacer el trabajo de Koundé, casi imposible. Y eso también es decisión del entrenador. El entrenador algo vio, se dio cuenta que no podía poner, porque todo el mundo lo ponía a Araujo por derecha, todo el mundo decía, Araujo tiene que ser titular. De hecho, muchos en la previa del partido, cuando viene el 11, me dijeron, pero Ariana, ¿por qué no puso a Ronald Araujo? ¿Me estás diciendo que deja fuera un jugador de tanta experiencia en el banco? Yo les decía, ustedes porque no ven todos los partidos, ustedes porque no lo ven, Ronald Araujo está mal, Ronald Araujo no merece ser titular, Ronald Araujo tiene que estar afuera, y no me hacían caso, no, que Ronald Araujo tiene que estar. Mira, entró para mandarse macanas, básicamente, para arruinar la clasificación de Barcelona. ¿Cómo un solo jugador te puede arruinar absolutamente todo? Es increíble. Porque encima, el Inter, más allá de que pasa el equipo que hace más goles, y hay que hacer un mea culpa de que realmente el Inter te hizo muchísimos goles en la llave, en el global, también tenemos que decir que en este caso, un jugador te puede cambiar la sintonía cuando la vereda de enfrente casi no hace nada. Efectividad tuvo el Inter, pero no por propios méritos. No por propios méritos, por culpa de diferentes jugadores del Barcelona. Eso es lo que a mí me molesta. Y Ronald Araujo fue el gran protagonista de casi todos los goles. Entonces, si él tiene esa displicencia para ser jugador del Barcelona, yo lo único que le pido
Así volvemos a esa regla 1 por 1, así Barcelona puede fichar. Y lo acompañamos hacia la salida, a que se tome el buquebús, a que se tome el avión y se vuelva a Uruguay. Porque jugadores así en este Barcelona ya no queremos. En este Barcelona ya no hay lugar para los jugadores como Ronald Araujo. En estos equipos yo quiero un Íñigo Martínez, quiero un Pau Cuarsí, quiero un Eric García, quiero un Koundé, quiero un Alevalde. No quiero a los Ronald Araujo. Ciclo recontra cumplido. ¿Tiene que despertarse Rafinha? Sí, sin dudas, pero por lo menos convirtió. Tienen que empezar a levantar su nivel y a volver a ser ese Rafinha de antes de la selección de Brasil. De antes de haber perdido contra la selección argentina. Lewandowski estaba muy falto de fútbol. Mal partido de Ferran. Digo, hubo muchos puntos bajos en este Barcelona. Ya no tener a tu delantero como titular cuesta y mucho. No tuvo a Lewandowski. Cuando ingresó estuvo falto de fútbol, su suplente no jugó bien, Rafinha estaba abajo, todo pasaba por Lamine Yamal, que lo que más me da bronca, cuando yo veía la cara de Lamine Yamal y veía que ya le quedaba un minuto al partido y me di cuenta que Barcelona lo iba a remontar, yo decía, qué bronca por Lamine Yamal, porque él sí demostró querer jugar una final de Champions, él sí lo merecía, fue la gran figura para que se despierte el Barcelona en la ida, en Montjuic. Entonces digo, qué bronca que el fútbol no sea justo para jugadores como Lamine Yamal, que merecía el Balón de Oro, que merecía pelearlo. Realmente es injusto el fútbol para él, porque hoy hizo todo. Fue la inventiva por el costado derecho. Lo cansó a Di Marco, entró Carlos Augusto, le pintó la cara. Hizo todo Lamine Yamal.